Domingo 12 de noviembre del año 2023, estamos a unos pocos días de que se constituya en España el gobierno cuyo objetivo es destruir precisamente a España. Estamos viviendo un golpe de Estado blando. Mucha gente se cree que los golpes de Estado solo lo pueden dar los militares, pero lo cierto es que un golpe de Estado en realidad no es ni más ni menos que acabar con el Estado de Derecho, con las normas que se supone que tienen que respetar todos los poderes para que todos juguemos a ese juego. Es decir, que todos acordamos que, por ejemplo, si jugamos un partido de fútbol sala, le vamos a dar con el pie, no con la mano. Si de repente un equipo empieza a jugar con la mano, digo, tú estás jugando al baloncesto, no al fútbol, entonces ya yo no juego porque no estás respetando las normas de juego. La gente se cree que los golpes de Estado los han dado los militares de derechas, siempre, pero lo cierto es que los golpes de Estado comenzaron siendo cosas de progresistas en el siglo XIX, y si no, estudiado la historia de España del siglo XIX, con por ejemplo el pronunciamiento de Riego, que no es ni más ni menos que un golpe de Estado, o la Revolución Gloriosa de 1868. Cuando las izquierdas dan golpes de Estado se les llama revoluciones. Esa es la única diferencia. Y ahora se han inventado el golpe de Estado blando, es decir, que desde un gobierno se van apropiando de las instituciones, particularmente los altos tribunales, hasta que al final el tirano, el gobernante máximo de ese partido político que está en ese poder, váyase usted a saber cómo llegó a ese poder, bueno, pues se acaba quedando con, acabando con la separación de poderes y detrayendo para sí mismo pues todo el poder. Evidentemente esta situación hace que todas las diferencias que podamos tener entre las diferentes personas que estamos en contra del estado de cosas actual pues se disuelvan, porque aquí está en peligro el país. Nos enfrentamos a una situación en la cual hay tres posibilidades básicamente. Una, que continúe el régimen de 1978, cosa harto difícil porque desde el propio poder lo están dinamitando. Dos, que vayamos a una república confederal en la cual, bueno, al día siguiente se marchen de esa república porque habría, bueno, pues la posibilidad de entrar o salir y decidirían los independentistas vascos y catalanes por el resto de los vascos y los catalanes que se marcharían. La tercera posibilidad es que, bueno, hay un cambio de régimen hacia algo en lo cual, bueno, pues se pueda asegurar la limpieza de las elecciones y, que haya una separación real de poderes, como están diciendo los trevijanistas, cosa que, bueno, pues ahora es un momento adecuado para que esas propuestas se extiendan entre la ciudadanía. En el plano internacional hay que estar muy atentos porque evidentemente esto está sucediendo al paso de la disolución de los regímenes democráticos que nacieron en 1879, vamos a decirlo así. O sea, se está acabando la ilusión de la democracia, y por eso hay que estar muy atentos a la narrativa y dejar bien claro que esto es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque en un momento dado, entre esas tres posibilidades que se abren, los militares y los policías tendrán que decidir de parte de quién está, y ahí, bueno, pues la opinión pública, la mayoría de la población hará que los policías y los militares se decidan por una u otra opción. Por eso es muy importante que la narrativa sea actualmente la que estoy diciendo. Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado blando. Miremos a Estados Unidos. Está a punto de desertificar las elecciones del año 2020 el juez Clarence Thomas. En ese momento, desde luego, Biden queda deslegitimado. Seguramente en ese mismo momento se hará el proceso de destitución en base a toda la corrupción de su hijo y su hermano y todo lo que se ha llevado de dinero, y o bien hay un intervalo en el cual están los militares en el poder limpiando el proceso electoral y, bueno, pues lo que llamamos el Deep State, o bien llegaría Trump porque, bueno, es el legítimo ganador de esas elecciones del año 2020. Las cosas que estoy leyendo y las que sabíamos es que a partir de que se demuestre que hubo un robo electoral en el año 2020 en Estados Unidos, se va a demostrar que se ha producido lo mismo en otros 47, 50 y tantos países. Evidentemente Venezuela será uno de ellos, evidentemente Brasil será otro de ellos, y muy probablemente España sea otro de ellos.
en ese momento, desde luego, los militares ya sí están legitimados para actuar porque hay un poder que se ha saltado las normas de juego. Por eso es importante la mención a el golpe de Estado. El segundo país que es importante, al cual es importante mirar, es Ucrania. Y hago un paréntesis, curiosamente ayer Victoria Nuland, que fue la que catalizó, la que organizó el golpe de Estado que llevó a Zelensky al poder en Ucrania con el Maidán, bueno, pues en Ucrania están a punto los militares de hacerse con el poder porque, bueno, pues ya es un Estado fallido, la guerra ya no da más de sí y para colmo Zelensky ha suspendido las elecciones, es decir, que ya está deslegitimado. El tercer país es Israel. En Israel se tiene constancia de que el propio Netanyahu o bien organizó o permitió el ataque de Hamas para desarrollar esta guerra en Gaza y de esa manera perpetuarse en el poder. Han aparecido incluso imágenes de que había reporteros de prensa, de televisión, incrustados en el ataque de Hamas, de manera que, bueno, pues si esto se confirmara, pues sería una prueba más de que todo esto había estado organizado. ¿Por qué os cuento estos tres casos? Pues porque al hilo de lo que suceda en el mundo, la posibilidad de que los militares tengan la obligación de parar el golpe de Estado, repito, el golpe de Estado anterior, porque bueno, se me ha olvidado decir, pero evidentemente todo esto de la pandemia también tuvo mucho que ver con el Pentágono, con los militares del Deep State. Y bueno, la narrativa que está llevando a cabo tanto Trump como Flynn es que si ha habido un golpe de Estado militar, pues los militares tienen que dar un contragolpe de Estado. Por eso es tan importante, por ejemplo, la corrupción que va a aparecer acerca de determinados militares que se han lucrado con las ayudas a Ucrania. En definitiva, estar pendientes de lo que ocurre en el mundo, porque no solo, que también evidentemente hay que actuar en España, sino estar atentos a el desarrollo de los acontecimientos, particularmente en Estados Unidos, porque de ahí se va a catalizar otros tantos en otros países, como ha venido advirtiendo los canales ligados al movimiento Q y esta alianza patriótica en la que mucha gente no cree, pero que de verdad existe. Un detallito, hoy es domingo, esta tarde a las 6 de la tarde en un centro cívico en El Molar habrá una charla, una conferencia que presentaré ellos acerca de los fueros y del derecho natural y de costumbre español. Está justo enfrente, por lo visto, del cuartel de la Guardia Civil. Así que hoy a las 6 de la tarde, si lo veis hoy, si lo veis mañana, pues ya no hay nada que hacer. Venga, hasta otra.